El agua explotó alrededor de Ada Okafor, mientras ella se zambullía en la piscina infinita, sus instintos de salvavidas anulando cada pensamiento racional. El hombre en el costoso traje blanco se estaba hundiendo rápido, su cuerpo flácido e inerte. Ella envolvió su brazo alrededor de su pecho y pataleó fuerte hacia la superficie, sus poderosas piernas impulsándolos a ambos hacia arriba. Cuando ellos rompieron a través, jadeos y gritos surgieron de la multitud de invitados de la boda rodeando la piscina. Ada lo arrastró al borde con deficiencia práctica, su corazón martilleando, mientras ella izaba su sustancial peso sobre la pulida cubierta de piedra. Él no estaba respirando. Ella echó su cabeza hacia atrás, revisó su vía aérea y posicionó sus manos sobre su pecho. 1, 2, 3, 4. Ella contó en Yoruba bajo su aliento, el idioma de su infancia aflorando en momentos de crisis. Okanmei, métame 30 compresiones. Luego ella selló su boca sobre la suya y respiró vida en sus pulmones. Vamos, ella pensó desesperadamente. Vamos. Su cuerpo se sacudió. Agua brotó de su boca mientras él tosía violentamente, sus ojos abriéndose de golpe. Ellos eran oscuros e intensos, y ellos se fijaron en los de ella con una expresión que ella no podía del todo leer. Confusión quizás, o reconocimiento. Ángel, él susurró en inglés, su voz. Antes de que Ada pudiera responder, una mujer en un vestido de cóctel color champán se abrió paso entre la multitud. Ella era impresionante, con rasgos perfectos y todo de diseñador desde su pulsera Cartier hasta sus tacones Jimmy Choo. La mujer se dejó caer de rodillas junto al hombre, su rostro una máscara de preocupación que no llegaba del todo a sus ojos. Minuto Hun. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? La voz de la mujer tembló, pero Ada captó algo debajo de la preocupación. Algo frío. Mientras los paramédicos se apresuraban con una camilla, Ada dio un paso atrás, su uniforme de salvavidas mojado pegándose a su piel. Ella observó a la mujer, la prometida. Ella asumió, preocuparse por Minuto Jun mientras ellos lo cargaban en la camilla. Justo antes de que ellos lo alejaran, la mujer se volvió y miró directamente a Ada. Sus labios se movieron, formando dos palabras que solo Ada podía ver. Gracias, pero la forma en que ella lo dijo hizo que la sangre de Ada se congelara. No era gratitud, era algo más completamente. 2 días después, Ada estaba en su pequeño apartamento en Taiwán, revolviendo una olla de arroz jollof y tratando de olvidar el extraño encuentro. Su teléfono zumbó con otra notificación. Aparentemente, alguien había filmado el rescate y se había vuelto viral. Black Maid fue tendencia en las redes sociales coreanas. Su hermana menor, Kyoma, ya había llamado 3 veces desde Lagos, alternando entre el orgullo y las burlas. El golpe en su puerta fue inesperado. Ada se limpió las manos en un paño de cocina y revisó la mirilla. La mujer de la piscina estaba en el pasillo, inmaculada en un traje de Chanel, a pesar de la hora tardía. Ada abrió la puerta con cautela. ¿Puedo ayudarte? Ada Okafor. No fue una pregunta. La sonrisa de la mujer era practicada y perfecta. Soy Jessica Kim. Necesitamos hablar. Contra su mejor juicio, Ada la dejó entrar. Jessica rechazó el té y fue directo al grano, posándose en el borde del gastado sofá de Ada, como si temiera que pudiera contaminar su ropa de diseñador. Voy a decirte algo que podría hacernos morir a ambas, Jessica dijo, su voz bajando a apenas un susurro. Pero primero, necesito que entiendas que todo lo que crees saber sobre esa noche está mal. Ada cruzó sus brazos. Sé que salvé a un hombre de ahogarse. Eso es todo lo que necesito saber. Ese hombre es Kang Min-jeon,
heredero del imperio de la familia Kang. Jessica sacó su teléfono y le mostró a Ada una serie de fotos, artículos de noticias, informes policiales, imágenes de vigilancia. En la superficie, ellos son magnates tecnológicos y desarrolladores inmobiliarios. En realidad, ellos controlan la mitad del crimen organizado en Seúl. Drogas a través de Bosenport, redes de tráfico humano, tratos de armas. La familia Kang tiene más sangre en sus manos de lo que puedes imaginar. El estómago de Ada se retorció y su prometida está sentada frente a ti. La sonrisa de Jessica se volvió aguda. Soy NIS, Servicio de Inteligencia Nacional. He estado infiltrada en la organización Kang durante 18 meses y Minuto Jun se suponía que debía morir esa noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba. Ada sintió su pulso acelerarse. Tú lo envenenaste. Un compuesto raro que imita un paro cardíaco. Indetectable en análisis toxicológicos estándar. Su muerte habría desencadenado un vacío de poder en la organización, dándonos la apertura que necesitábamos para desmantelar toda la operación desde dentro. Jessica se inclinó hacia adelante, pero tú lo salvaste, y ahora él cree que eres su ángel guardián enviado del cielo. Ese no es mi problema. Ada se movió hacia la puerta. Yo hice mi trabajo. Sea cual sea la conspiración que estés llevando, no quiero ser parte de ella. Él quiere contratarte. Las palabras de Jessica detuvieron a Ada en seco, como su guardaespaldas personal. Él ya ha hablado con su padre al respecto. La oferta es 50 millones de wones al mes con alojamiento en la finca familiar. Serías una de las pocas personas con acceso irrestricto a él. Ada se volvió lentamente y quieres que lo espíe. Quiero que me ayudes a terminar lo que empezamos. Jessica se puso de pie, sus tacones haciendo clic en el linóleo barato. Minuto John no es como el resto de su familia. Ha estado intentando volverse legítimo durante años, moviendo dinero discretamente hacia negocios legales, cortando lazos con los peores elementos de la organización. Pero su padre y su tío no lo dejarán irse. Lo matarán antes de permitirle destruir lo que han construido. Entonces, sálvenlo. Sunis, arréstelos a todos. No es tan simple. Necesitamos pruebas que se mantengan. Testimonios que no puedan ser comprados o intimidados. Y necesitamos a Minuto Jun vivo y dispuesto a testificar. Jessica sacó una tarjeta de presentación y la presionó en la mano de Ada. Ayúdame a mantenerlo a salvo mientras yo recolecto lo que necesitamos. 3 meses. Eso es todo lo que pido. Ada miró la tarjeta, luego el rostro cuidadosamente compuesto de Jessica. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque tu visa expira en 19 días. Porque tienes 340,000 wons en tu cuenta bancaria. Apenas suficiente para el alquiler. Porque los hombres que mataron a tu prometido en Lagos todavía caminan libres, y la deportación significa volver a un país que no pudo proteger al hombre que amabas. Los ojos de Jessica se suavizaron ligeramente. Sé lo que es perder a alguien por este tipo de violencia. Por eso hago este trabajo. Ayúdame y te daré 500 millones de wons, residencia permanente y la oportunidad de realmente salvar a alguien esta vez. No solo de ahogarse, sino de una vida que lo está ahogando a él. Las manos de Ada temblaron. Ella pensó en Tunde desangrándose en una calle de Lagos mientras ella presionaba sus manos inútilmente contra las heridas. Ella había sido enfermera entonces antes de que todo se desmoronara. Antes de que ella huyera a Corea y se reconstruyera a sí misma como salvavidas, alguien cuyo único trabajo era evitar que la gente muriera en el agua, porque ella no pudo evitar que murieran en tierra. 3 meses, Ada dijo en voz baja. Y si creo que me estás mintiendo,
Si creo que lo estás usando a él o a mí para algo peor de lo que dices, me voy. Trato. Jessica extendió su mano. Trato. La finca Kang era como algo sacado de un drama histórico. Un complejo extenso de arquitectura tradicional Hanok, mezclada con características de seguridad modernas que el ojo entrenado de Ada captó inmediatamente. Guardias armados disfrazados de jardineros, cámaras escondidas en aleros decorativos, sensores de presión en los caminos de piedra. Esto no era solo un hogar, era una fortaleza. Una mujer severa en uniforme de ama de llaves condujo a Ada a través de una serie de patios hasta la casa principal donde Kang de Jong esperaba en una habitación que olía a madera cara y dinero antiguo. El padre de Minuto Jun tenía unos 60 años, distinguido de la manera en que los hombres poderosos a menudo lo son con cabello plateado y ojos que no se perdían nada. Señorita Okafor, él no se levantó ni ofreció su mano. Mi hijo me dice que usted le salvó la vida. Él también me dice que la quiere como su seguridad personal. Esto es inusual, entiendo, señor. ¿Usted sí? De Jung hizo un gesto a un hombre de pie en la esquina construido como un tanque con el porte de fuerzas especiales militares. Este es Han Soo-jin, jefe de nuestro equipo de seguridad. Ex-77 Batallón de Misión Especial. Muéstrele lo que puede hacer. No fue una petición. Ada siguió a Soo-jin a una sala de entrenamiento privada donde él no perdió el tiempo con cumplidos. Él la atacó fuerte y rápido, probando sus reflejos y entrenamiento. Pero Ada había crecido en Lagos, donde había aprendido boxeo dam de su tío, y años de natación le habían dado una fuerza central que la mayoría de la gente subestimaba. Ella usó su impulso contra él, barrió sus piernas y lo tuvo en una llave de sumisión antes de que él pudiera recuperarse. Cuando regresaron a la oficina de De Jong, Soo-jin cojeaba ligeramente y Ada apenas estaba sin aliento. La expresión del anciano no había cambiado, pero algo parpadeó en sus ojos que podría haber sido respeto. Usted se quedará en el ala oeste. Sus deberes comienzan inmediatamente. 50 millones de wones al mes, como mi hijo solicitó. Pero entienda esto, señorita Okafor. Si algo le sucede a Minuto Jun mientras usted lo protege, su vida se vuelve inútil. ¿Tenemos un entendimiento? Sí, señor. Bien. Mi hijo la está esperando en el jardín. Ada lo encontró junto a un estanque de peces koi, vestido casualmente con jeans oscuros y una sencilla camisa negra que probablemente costaba más que todo su guardarropa. Sin el pánico y el caos del ahogamiento, ella pudo verlo claramente. Él era alto, al menos 1,90 m, con el tipo de rostro que lo habría convertido en una estrella si hubiera elegido una vida diferente. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, cansados y atormentados a pesar de su corta edad. Viniste, él dijo, girándose al sonido de sus pasos. Hiciste que fuera difícil decir que no. Él sonrió, pero no llegó a esos ojos tristes. Mi padre puede ser persuasivo. Espero que no fuera demasiado intimidante. He lidiado con cosas peores. Lo creo. Minuto Jun hizo un gesto hacia un banco de piedra. Siéntate conmigo. Quiero hablar antes de que esto se vuelva oficial. Ellos se sentaron y por un momento ninguno habló. Los peces koi se movían perezosamente por el agua, ajenos a las complicaciones humanas. ¿Por qué yo? Ada preguntó finalmente. Tienes un equipo de seguridad entero. ¿Por qué contratar a unas salvavidas? Minuto John estuvo en silencio por un largo momento, observando a los peces koi crear ondas en el estanque. Cuando él finalmente habló, su voz era suave, casi vulnerable. Cuando yo me estaba ahogando, hubo un momento de claridad. Todo se ralentizó. Vi el rostro de mi madre. Ella murió cuando yo tenía 16 años.
Un coche bomba destinado a mi padre. Ella fue daño colateral en una guerra de la que nunca quiso ser parte. Él se volvió para mirar a Ada directamente. En ese momento bajo el agua, no tuve miedo. Me sentí aliviado. Y luego tú me sacaste y vi tu rostro y pensé que quizás el universo me estaba dando otra oportunidad. No para vivir la vida que he estado viviendo, sino para finalmente hacer algo que importa. Ada sintió que algo se movía en su pecho. Este no era el discurso de un criminal endurecido. Este era un hombre en una jaula y él lo sabía. Te elegí porque no tenías ninguna razón para salvarme. Minuto Jung continuó. No sabías quién era yo o qué podía ofrecerte. Simplemente viste a alguien ahogándose y saltaste sin dudarlo. Ese tipo de instinto, ese tipo de coraje, es raro en mi mundo. Todos a mi alrededor tienen una agenda. Todos quieren algo, pero tú solo querías salvar una vida. Y ahora me estás pagando 50 millones de wones al mes. ¿No me da eso una agenda? Quizás, pero al menos es honesta. Él se puso de pie extendiendo su mano. Entrena conmigo mañana por la mañana. 5:21 AM. Quiero ver si eres tan buena como Sujin afirma. Ada tomó su mano, notando los callos que hablaban de entrenamiento en artes marciales. Estaré allí. Bien. Y Ada. Él le sostuvo la mano un momento más de lo necesario. Gracias por salvar mi vida. Sé que ya lo dije, pero lo digo en serio. Esa noche en sus nuevos aposentos, una suite más grande que todo su apartamento, Ada no pudo dormir. Ella siguió repasando la conversación con Minuto Jun, tratando de reconciliar al hombre junto al estanque de Koi con el heredero de un imperio criminal. Jessica había dicho que él quería salir, y Ada lo creyó. Pero querer salir y salir eran dos cosas muy diferentes. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Jessica. ¿Cómo fue el primer día? Ada respondió. Él no es lo que esperaba. 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron de nuevo. Finalmente. Eso es lo que lo hace complicado. No te apegues, solo lo hace más difícil. Ada no respondió. Ella apagó su teléfono y miró el techo, preguntándose en qué se había metido realmente. La mañana siguiente llegó demasiado temprano. Ada encontró a Minuto Jun en un dojo privado en la finca. Ya calentando, él se movía a través de las formas de taekwondo con precisión y gracia. Su cuerpo, un arma perfeccionada por años de disciplina. Cuando él la notó, él se detuvo y se inclinó ligeramente. ¿Lista?, él preguntó. Siempre. Ellos practicaron sparring por 1 hora, y Ada se sorprendió al encontrarse disfrutándolo. Minuto John era hábil pero no arrogante, adaptándose a su estilo en lugar de intentar dominarla. Cuando finalmente pidieron un descanso, ambos respiraban con dificultad y sonreían. «Eres buena», él dijo, limpiándose el sudor de la cara con una toalla. Sujin dijo que usaste algún tipo de boxeo que él nunca había visto antes. «Damn, arte marcial nigeriano. Mi tío me enseñó cuando tenía 12 años. Enséñame ahora. ¿Por qué no? Debería saber cómo defenderme como tú lo haces. Además, estoy cansado de solo conocer estilos de lucha coreanos y japoneses. Expandir mis horizontes». Así que Ada le enseñó los conceptos básicos de Dam, el estilo de boxeo tradicional de su tierra natal. Ella le mostró la mano principal envuelta, la técnica de mano de lanza, cómo usar el movimiento angular y el poder explosivo. Minuto Gun lo aprendió rápidamente, la memoria de su cuerpo de años de entrenamiento en artes marciales, haciéndolo un estudiante apto. Tu tío debió ser un buen maestro, él dijo después de lograr una combinación decente. Él fue el mejor. Él murió hace 3 años. Ataque al corazón. Ada no mencionó que el estrés de la investigación del asesinato de Townday probablemente había contribuido a ello.
Algunas historias eran demasiado pesadas para compartir antes de establecer la confianza. Lo siento. La expresión de Minuto Jun era genuina. La pérdida es un idioma que ambos hablamos. Creo que antes de que Ada pudiera responder, la puerta del dojo se abrió. Jessica entró inmaculada en un vestido azul pálido, interpretando el papel de prometida, cariñosa perfectamente. Ella sonrió a Minuto Gun con lo que parecía afecto genuino. Luego se volvió hacia Ada con curiosidad educada. Oí que tenemos una nueva incorporación a la familia. Quería presentarme correctamente. Ella extendió su mano. Jessica Kim, salvaste la vida de mi prometido. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Ada le estrechó la mano, sintiendo la ligera presión del agarre de Jessica. Un recordatorio de que estaban jugando un juego peligroso. Solo haciendo mi trabajo. Aún así, estamos agradecidos. Minuto Jun ha estado hablando de ti sin parar. Jessica se acercó al lado de Minuto Jun, limpiando el sudor de su sien con intimidad practicada. Ven a cenar esta noche, Ada. Quiero conocer a la mujer que va a pasar tanto tiempo con mi futuro esposo. No fue una petición. La cena fue un asunto elaborado en el comedor principal con el padre de Minuto Jun, De Jung, a la cabecera de la mesa, y su tío, Kang Sang-ho, a su derecha. Sang-ho era más joven que su hermano, quizás a finales de los 50, con una sonrisa cálida que de alguna manera ponía a Ada más nerviosa que la fría mirada de De Jung. Señorita Okafor, Sang-ho dijo en perfecto inglés, mi sobrino me dice que usted es de Lagos, hermosa ciudad. Tuve negocios allí una vez hace años. La energía es increíble. Gracias, señor. Por favor, llámeme tío. Todos lo hacen. Él levantó su copa de vino a los nuevos miembros de la familia. Que usted traiga tanta luz a esta casa como ya ha traído a la vida de mi sobrino. Todos bebieron, pero Ada notó que la mano de Jessica se apretaba casi imperceptiblemente alrededor de su copa. Algo pasó entre ella y Sang-ho, una mirada que Ada no pudo interpretar del todo. Advertencia de reconocimiento. La conversación fluía a su alrededor. Charlas de negocios disfrazadas de charla familiar. Maniobras políticas vestidas como preocupación por el bienestar de Minuto Jun. De Jong hizo preguntas puntuales sobre los antecedentes de Ada, su entrenamiento, su familia. Ella respondió con cuidado, revelando lo suficiente para parecer honesta mientras mantenía las partes dolorosas en privado. ¿Su padre era médico? De Jong preguntó. Sí, señor. Cirujano cardiovascular. Él murió cuando yo tenía 19 años. Misión médica en la región del Delta. Complicaciones. Y su madre, profesora de literatura en la Universidad de Lagos, todavía está allí enseñando a Achebe y Soyinka a estudiantes que preferirían estar en sus teléfonos. Eso arrancó una pequeña sonrisa de Minuto Chun. Suena como si ella y mi madre se hubieran llevado bien. Ella enseñaba poesía antes de casarse con mi padre. Solía leerme a Yun Donghu antes de acostarme. La mesa se quedó en silencio. Nadie mencionaba a la madre de Minuto Jun casualmente. Era una regla tácita aparentemente. La expresión de Jong se oscureció e incluso la sonrisa perpetua de Sang-ho vaciló. Jessica cambió de tema con fluidez. Ada, debes extrañar la comida nigeriana. Estoy segura de que la cocina coreana es encantadora, pero no hay nada como la comida casera. Quizás podrías enseñar a nuestro chef a hacer algo de Lagos. Me encantaría probar auténtico arroz jollof. Me encantaría. Después de cenar, Minuto Jun la acompañó de regreso a sus aposentos. La noche era fresca y clara. Estrellas visibles a pesar de la contaminación lumínica de Seúl. Lamento haber mencionado a mi madre, él dijo en voz baja. Hace que todos se sientan incómodos. No deberías tener que disculparte por recordarla.
En esta familia, mostrar emoción es debilidad. El sentimentalismo es una responsabilidad. Él dejó de caminar, girándose para mirarla. Por eso necesito a alguien como tú cerca. Tú me recuerdas que hay un mundo fuera de estas paredes donde la gente puede ser humana. No estoy segura de ser tan humana como tú piensas. Tengo mis propias paredes. Lo sé. Puedo verlas. Él sonrió tristemente, pero al menos tú construiste las tuyas por elección. Las mías fueron construidas por un legado familiar antes de que yo naciera. Ellos llegaron a su puerta. Minuto John dudó como si quisiera decir algo más, pero en cambio simplemente se inclinó ligeramente. Buenas noches, Ada. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Minuto Jun. Mientras ella cerraba la puerta detrás de ella, Ada se apoyó en ella y exhaló lentamente. Esto se estaba complicando. Jessica tenía razón. El apego hacía las cosas más difíciles. Pero, ¿cómo no te apegas a alguien a quien se supone que debes proteger? Alguien que te mira como si pudiera ser la clave de su salvación. Su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Jessica. Necesitamos hablar. Jardín medianoche. Aida revisó la hora. 2 horas. Ella las usó para explorar su suite con más cuidado, encontrando los dispositivos de escucha que había sospechado que estaban allí. 3 de ellos colocados profesionalmente. Ella los dejó solos. Deshabilitarlos levantaría sospechas. En cambio, ella encendió música y tomó una larga ducha, lavando la tensión de la noche. A medianoche, ella salió por una entrada de servicio que había mapeado antes. El jardín era vasto y laberíntico, pero Jessica le había dado coordenadas específicas. Ada la encontró esperando junto a una estatua de un dragón, cigarrillo en mano, a pesar de su imagen por lo demás impecable. ¿Fumas? Ada preguntó. Solo cuando estoy estresada. Siéntate. Jessica hizo un gesto hacia un banco escondido de la casa principal por setos cuidadosamente cultivados. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Investigué los antecedentes de todos los que tuvieron acceso a Minuto Jun la noche de la fiesta. El veneno debería haber sido indetectable, pero alguien del personal de catering tenía un negocio secundario. Ellos mantuvieron registros detallados de todo lo que sirvieron y a quién. Si alguien mira lo suficientemente cerca, lo rastrearán hasta mí. La sangre de Ada se congeló. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás una semana antes de que la gente de San Ho lo encuentre. Él ha estado investigando el incidente del ahogamiento. Afirma que quiere asegurarse de que no hubo juego sucio. Jessica rió amargamente. Irónico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? Jessica dio una larga calada a su cigarrillo. Adelantamos el cronograma. En lugar de 3 meses, tenemos 3 semanas. Necesito que te acerques a Minuto Jun. Quiero decir, realmente cerca. Haz que confíe en ti por completo. Haz que se abra sobre el negocio familiar, sobre las operaciones de su padre. Cualquier cosa que podamos usar como evidencia. ¿Quieres que lo traicione? Quiero que lo salves. Hay una diferencia, ¿verdad? Ada se puso de pie, la ira aumentando. Dijiste que él está intentando volverse legítimo. Entonces, ¿por qué necesitamos evidencia contra él? ¿Por qué no simplemente ayudarlo a irse? Porque su padre no lo dejará irse vivo, y no podemos protegerlo sin desmantelar toda la organización. Esta es la única manera. Ada, confía en mí. Confiar en ti. Apenas te conozco. Por lo que sé, me estás utilizando a mí igual que estás utilizando a todos los demás en esta casa. El rostro de Jessica se endureció. ¿Quieres saber por qué hago esto? Mi hermana fue víctima de tráfico a través de una operación Kang cuando tenía 16 años. Le prometieron un contrato de modelaje en Seúl,
Terminó en un burdel en Gangnam. Cuando la encontramos, había estado allí durante 8 meses. Se suicidó un año después. Así que sí, estoy interpretando un papel. Sí, estoy manipulando a la gente, pero lo hago para destruir a los hombres que destruyen vidas. No te atrevas a cuestionar mis motivos. Ada se sentó lentamente. Lo siento. No lo sientas. Simplemente haz tu trabajo. Acércate a Minuto Yun. Haz que confíe en ti. Y cuando llegue en el momento, ayúdame a sacarlo de aquí con vida. Eso es todo lo que pido. Y si no puedo, si acercarme a él compromete la misión, Jessica la miró a los ojos. Entonces tendrás que elegir entre salvar a un hombre y detener una organización que ha arruinado miles de vidas. Espero que estés lista para tomar esa decisión si llega el momento. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de sesiones de entrenamiento, cenas familiares y conversaciones nocturnas con Minuto Yun que se sentían cada vez más peligrosas. Ada se encontró aprendiendo más sobre él de lo que había pretendido. Su amor por la poesía antigua, su pasatiempo secreto de pintar paisajes que nunca había visitado, su sueño de abrir una galería de arte legítima donde jóvenes artistas coreanos pudieran exhibir su trabajo sin patrocinio corporativo. Él no era nada como lo que ella había esperado cuando Jessica la reclutó por primera vez. Él era amable, considerado y profundamente consciente del daño que su familia había causado. Durante sus sesiones de entrenamiento matutinas, él hablaba de los negocios que había iniciado en secreto para ayudar a las familias a alejarse de Kang Enterprises, una empresa de construcción que solo contrataba a exmiembros de pandillas, una cadena de restaurantes que empleaba a mujeres que intentaban escapar de situaciones de tráfico, un fondo de becas para niños de los barrios más pobres. Mi padre cree que estoy malgastando dinero en proyectos de caridad. Minuto Yun dijo una mañana mientras se relajaban después del sparring. Él no sabe que estoy construyendo una estrategia de salida. Cada negocio legítimo que creo es una razón menos para que yo permanezca en esta vida. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Ada preguntó genuinamente curiosa. Desde que mi madre murió. Yo tenía 16 años y recuerdo estar en su funeral pensando que tenía dos opciones: convertirme exactamente como mi padre y mi tío, o encontrar una manera de honrar su memoria siendo diferente. Él sonrió tristemente. Ella solía decir que la medida de un hombre no es lo que hereda, sino lo que construye con sus propias manos. Así que he estado construyendo lentamente, cuidadosamente durante 16 años. ¿Y Jessica, sabe ella todo esto? La expresión de Minuto John cambió. Algo reservado entró en sus ojos. Jessica es complicada. Hemos estado juntos durante 4 años, comprometidos por uno. Ella sabe que quiero salir, pero no creo que ella entienda lo serio que soy. Ella está muy involucrada en la imagen de ser la señora Kang Minuto Jun. El estatus, el poder, la riqueza. A veces me pregunto si ella todavía me amaría si yo fuera solo una persona normal. Eda sintió que algo se retorcía en su pecho. Jessica lo estaba utilizando. Lo había estado utilizando durante años y él no tenía ni idea. ¿O sí? Hubo momentos en que Minuto Jun miró a Jessica con algo que no era del todo amor, más como tristeza o resignación. Quizás él sabía más de lo que dejaba ver. ¿Qué hay de ti? Minuto Jun preguntó, sacando a Ada de sus pensamientos. Llevas aquí 2 semanas y todavía no sé casi nada de tu pasado. Mencionaste que tu prometido murió. ¿Fue reciente? Ada se tensó. Esta era la historia que ella le contó a Jessica para usar en la verificación de antecedentes. Lo suficientemente cerca de la verdad para ser creíble, lo suficientemente vaga para ocultar las peores partes. Hace 3 años un negocio salió mal.
Él estaba en importación-exportación. Quedó atrapado entre grupos rivales y pagó el precio. Lo siento, eso debe haber sido devastador. Lo fue. Durante mucho tiempo me culpé a mí misma. Yo era enfermera antes de convertirme en salvavidas. Estuve allí cuando él murió, tratando de detener el sangrado, y no pude. Le fallé. Su voz se quebró a pesar de sus mejores esfuerzos. Así que huí. Vine a Corea. Me convertí en salvavidas. Cambié de carrera a algo donde las apuestas eran más bajas, donde no podía fallarle a la gente de la misma manera. Minuto Jun extendió la mano y tomó la suya suavemente. Ada, no le fallaste. A veces no podemos salvar a la gente por mucho que lo intentemos. Eso no nos convierte en fracasados. Nos convierte en humanos. Ella miró sus manos unidas, el rostro de él tan abierto y sincero, y sintió que las paredes que había construido cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. Esto era peligroso. Esto era exactamente contra lo que Jessica le había advertido. Pero Dios se sentía bien ser vista por alguien, que alguien entendiera el peso que había estado cargando sola durante tanto tiempo. Gracias, ella susurró. Ellos se sentaron así por un momento demasiado largo, manos entrelazadas, algo cambiando entre ellos que ninguno reconoció en voz alta. Entonces el teléfono de Minuto Jun zumbó, rompiendo el momento. Él lo revisó y su expresión se oscureció. Tengo que irme. Mi padre quiere verme. Él se puso de pie, pero le apretó la mano una vez más antes de irse. Mañana a la misma hora. Mañana a la misma hora. Después de que él se fue, Ada se sentó sola en el dojo tratando de calmar su respiración y sus pensamientos. Ella estaba en problemas. Problemas profundos. Porque en algún lugar entre las sesiones de sparring y las conversaciones nocturnas y las vulnerabilidades compartidas, ella había dejado de ver a Minuto Jun como una asignación y había comenzado a verlo como alguien por quien realmente se preocupaba. Su teléfono zumbó. Jessica, informe de progreso. ¿Qué tan cerca estás? Ada miró el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir. Lo suficientemente cerca. Él se está abriendo sobre el negocio. Bien, presiona más fuerte. Nos estamos quedando sin tiempo. Esa noche, Ada no pudo dormir. Ella seguía repasando las palabras de Jessica del jardín sobre tener que elegir entre salvar a un hombre o detener una organización. La matemática utilitaria era simple. Una vida versus miles. Pero el cálculo moral nunca se sintió simple cuando sabías el nombre de la única persona que sacrificarías. Alrededor de las 2 a.m., ella se rindió con el sueño y fue a la biblioteca de la finca, una habitación enorme llena de libros coreanos e ingleses. Ella estaba hojeando la sección de poesía cuando oyó pasos. Minuto Jun apareció en la puerta, también claramente incapaz de dormir. Tenemos que dejar de encontrarnos así, él dijo con una sonrisa cansada. La gente hablará. Deja que hablen. ¿Qué van a decir? ¿Que la guardaespaldas y su cliente sufren ambos de insomnio? Él rió suavemente y se unió a ella junto a los estantes. ¿Puedo mostrarte algo? Es privado y técnicamente no se supone que lo comparta, pero confío en ti. Ada lo siguió a través de una puerta oculta detrás de una estantería. Por supuesto, había una puerta oculta a un pequeño estudio. Las paredes estaban cubiertas con pinturas, docenas de ellas, todas representando lugares que Ada reconoció de su investigación sobre los negocios legítimos de Minuto Jun, el restaurante en Hongda, el sitio de construcción en Gangnam, la oficina de becas en Ewa. Pero en sus pinturas brillaban con esperanza y posibilidad, transformados de simples edificios en símbolos de algo mejor. Esto es increíble. Ada respiró, genuinamente conmovida.
Minuto Jun, estos son hermosos. Son mi escape. Cuando todo se siente demasiado pesado, vengo aquí y pinto el mundo que quiero construir en lugar del que heredé. Él tomó un pincel, volteándolo en sus manos. Mi madre pintaba. Ella es quien me enseñó. Después de que ella murió, me detuve durante años, pero luego comencé el primer negocio legítimo y necesito una manera de procesarlo todo para recordarme por qué estaba haciendo esto. No solo estás tratando de escapar, estás tratando de crear algo bueno. ¿Eso es ingenuo? Él la miró con esos ojos cansados y atormentados. Mi tío cree que estoy perdiendo tiempo y dinero. Mi padre cree que soy débil. Jessica cree que soy idealista hasta el punto del engaño. Quizás todos tienen razón. Ada se acercó a él. O quizás todos están equivocados. Quizás intentar ser mejor de lo que fuiste criado para ser es lo más valiente que podrías hacer. Minuto John la miró con una intensidad que le cortó la respiración. ¿De verdad crees eso? Sí. Él dejó el pincel y dio un paso hacia ella. Estaban cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que Ada pudiera ver las motas de oro en sus ojos oscuros, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel. El aire entre ellos se sentía cargado con algo peligroso e inevitable. Ada, necesito decirte algo. Su voz era baja, casi un susurro. Sé que Jessica no es quien dice ser. Lo he sabido durante meses. El corazón de Ada se detuvo. ¿Qué? Contraté a un investigador privado. Descubrí que ha estado trabajando con alguien de mi familia, planeando algo. Todavía no sé todos los detalles, pero sé que en realidad no me ama. Quizás nunca lo hizo. Él se pasó una mano por el cabello, frustrado. La boda es en una semana y he estado tratando de averiguar cómo detenerla sin delatar a quien quiera que ella esté trabajando. ¿Por qué me dices esto? Porque eres la única persona en esta casa en quien confío completamente. Porque creo que quizás fuiste enviada para salvar mi vida de más de una manera. Él tomó sus manos entre las suyas. Tengo un plan para fingir mi muerte en la boda. Hay un químico que desarrolló un suero que puede detener mi corazón por 90 segundos. Tiempo suficiente para convencer a todos de que estoy muerto. Me despertaré en la ambulancia con mi abogado y evidencia documentada contra mi padre y mi tío. Jessica y quien quiera que ella esté trabajando serán arrestados en el acto. La mente de Ada estaba acelerada. Eso es una locura. Probablemente, pero es la única forma en que se me ocurre salir de esto vivo y desmantelar la organización al mismo tiempo. Su agarre en sus manos se apretó. Necesito tu ayuda. Tú serás quien me inyecte el suero durante la boda. Todos pensarán que estás tratando de salvarme después de que me desmaye. ¿Puedes hacer eso? Esto era el momento al que Jessica había estado empujando, pero viniendo de un ángulo completamente diferente. Minuto June estaba planeando su propia fuga. Lo había estado planeando mucho antes de que Ada llegara. Pero su plan implicaba confiar en ella por completo, poniendo su vida literalmente en sus manos. Minuto June, hay algo que necesito decirte. La puerta se abrió de golpe. Jessica estaba allí, y la expresión en su rostro era una furia fría apenas contenida bajo una máscara de preocupación. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes, cariño. Tenemos detalles de la boda que finalizar. Ella miró las manos unidas de Ada y Minuto John, lo cerca que estaban de pie, y algo peligroso brilló en sus ojos antes de que ella controlara su expresión de nuevo a una neutralidad agradable. Ada, estás despedida por la noche. Minuto John y yo necesitamos privacidad. Ada Isda miró a Minuto John, preguntando en silencio si estaba bien. Él asintió ligeramente, soltando sus manos.
Buenas noches, Ada. Hablaremos más mañana. Buenas noches. Mientras Ada se iba, oyó la voz de Jessica bajando a un siseo. ¿En qué estabas pensando? Contale sobre la investigación. ¿Quieres que nos maten a ambos? La puerta se cerró antes de que Ada pudiera escuchar la respuesta de Minuto Jun. Ella regresó rápidamente a sus aposentos, su mente girando con implicaciones. Jessica había escuchado al menos parte de su conversación. Ella sabía que Minuto Jun sabía, lo que significaba que todo estaba a punto de acelerarse de maneras que ninguno de ellos había planeado. Su teléfono zumbó casi de inmediato. Jessica. Reunión de emergencia. Jardín. Ahora. Esta vez, cuando Ada llegó, Jessica no estaba sola. Kang Sang-ho estaba a su lado, y la persona cálida y amigable del tío había desaparecido por completo. En su lugar había algo frío y calculador que hizo que los instintos de Ada gritaran peligro. Señorita Okafor, Sang-ho dijo agradablemente, aunque sus ojos eran duros. Jessica me dice que tenemos un problema. Mi sobrino ha sido más comunicativo con usted de lo que es prudente. Eso la convierte en una carga. La mano de Ada se movió instintivamente hacia el cuchillo que guardaba atado a su muslo, pero 3 hombres salieron de las sombras, el equipo de seguridad personal de Sang-ho. Ella estaba superada en número y en armas. No seas dramática, Jessica dijo, aunque ella no le miró a los ojos a Ada. Estamos todos del mismo lado aquí. El tío Sang-ho me ha estado ayudando a reunir pruebas contra De Jong durante meses. Él quiere hacerse cargo de la organización y limpiarla, hacerla legítima. Pero Minuto Jun es un problema. Él es demasiado idealista, demasiado imprudente. Él expondrá todo antes de que estemos listos para movernos. El estómago de Ada se revolvió mientras las piezas encajaban. Tú no eres del NIS. Nunca lo fuiste. Lo fui, tiempo pasado. Me volví una renegada cuando me di cuenta de que podía lograr más trabajando desde dentro. Jessica finalmente la miró. La historia de mi hermana era cierta, pero el plan no es destruir a la familia Kang. Es tomarla y redirigirla. Sang-ho reemplazará a De Jong. Me casaré con Minuto Jun y heredaré su parte del imperio. Y juntos lo transformaremos en algo que realmente haga el bien. Al matar a Minuto Jun, al hacerlo irrelevante. El suero del que te habló. Es real, pero lo vamos a usar de manera diferente. Tú lo inyectarás en la boda como él pidió, pero él no se despertará en una ambulancia. Se despertará en una instalación segura donde permanecerá hasta que hayamos consolidado el poder. Luego lo liberaremos con suficiente dinero para vivir cómodamente en algún lugar lejano. Él obtiene su libertad. Nosotros obtenemos el control de la organización. Todos ganan, excepto que él no tiene elección. Sang-ho dio un paso adelante. Mi sobrino es brillante pero ingenuo. Él cree que puede desmantelar décadas de infraestructura con proyectos de caridad y buenas intenciones. Lo que él no entiende es que el Imperio Kang sirve un propósito. Es un mal necesario que mantiene el caos a raya. Sin nosotros, organizaciones rivales destrozarían Seúl luchando por el territorio. Con nosotros, con un liderazgo adecuado, podemos minimizar el daño mientras mantenemos el orden. Eso no es para que tú lo decidas. Ada dijo, con su voz dura. Minuto Jun tiene el derecho de elegir su propio camino. Y lo hará, solo que no el camino en el que está actualmente. Jessica sacó un arma, no apuntándole a Ada, pero haciendo su presencia conocida. Tienes una elección, Ada. Ayúdanos a ejecutar este plan y cobra tus 500 millones de wones más residencia permanente. O niégate y conviértete en un cabo suelto que no podemos permitirnos dejar sin atar. Ada miró entre ellos, calculando sus opciones.
3 hombres armados, más Jessica con una pistola, más Sang-ho, quien probablemente también estaba armado. Ella podría quizás derribar a 2 de ellos antes de que la atraparan, pero no a los 5. E incluso si pudiera, ¿entonces qué? Correr hacia Minuto Jun y contarle todo, hacer que los mataran a ambos. Necesito tiempo para pensar, ella dijo con cuidado. Tienes hasta la mañana, Sanjo dijo. La boda es en 6 días. Necesitamos saber si estás con nosotros o contra nosotros. Ellos la dejaron ir, lo que le dijo a Ada todo lo que necesitaba saber. Estaban seguros de que ella no podría detenerlos, seguros de que sus opciones eran lo suficientemente limitadas como para que ella tomara la decisión racional. Y quizás tenían razón. Quizás la jugada inteligente era tomar el dinero, ayudarles a ejecutar su plan y dejar que Minuto Jun viviera su vida en un cómodo exilio. Pero Ada no había saltado a esa piscina para salvar a Minuto Jun porque fuera inteligente. Lo había hecho porque era lo correcto, y todo en ella gritaba que lo que Jessica y Sang-ho estaban planeando estaba mal, sin importar cómo lo justificaran. De vuelta en sus aposentos, Ada caminaba como un animal enjaulado, tratando de pensar en escenarios imposibles. Necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? No en el equipo de seguridad, ellos informaban a Sang-ho. No en De Jong. Él probablemente mataría a Minuto Jun él mismo si supiera sobre el plan de escape. No en Jessica, obviamente. Su teléfono zumbó con una llamada entrante de un número desconocido. Contra su mejor juicio, ella respondió. Ada Okafor. La voz era masculina, profesional, hablando inglés con un ligero acento. Este es el director Park, Servicio de Inteligencia Nacional. Necesitamos hablar sobre Jessica Kim. La sangre de Ada se congeló. ¿Cómo conseguiste este número? Hemos estado monitoreando a Jessica Kim durante los últimos 3 meses. Ella se desconectó de nosotros hace 18 meses y hemos estado tratando de localizarla desde entonces. Su presencia en la finca Kang activó nuestros sistemas de vigilancia. La voz del director Park era tranquila, mesurada. Voy a ser directo con usted, señorita Okafor. Jessica Kim es una agente renegada que nos ha estado alimentando con información falsa durante más de 1 año. Lo que sea que ella le haya dicho es probablemente una manipulación diseñada para servir a su propia agenda. Creemos que ella está planeando algo catastrófico en la próxima boda y necesitamos su ayuda para detenerlo. ¿Por qué debería confiar en usted? Por lo que sé, usted es parte de cualquier juego que se esté jugando aquí. Porque voy a decirle algo que solo un puñado de personas saben. El nombre real de Kim Jessica es Kim Yeon-soo. Su hermana no fue víctima de tráfico por la organización Kang. Fue reclutada por ella. Actualmente está viva y bien, trabajando como directora financiera de Sang-ho bajo una identidad asumida. Toda la trágica historia de fondo fue fabricada para darle a la tapadera de Jessica más profundidad emocional. Ada se sentó pesadamente en su cama. ¿Está diciendo que su hermana está viva? Viva y cómplice, las hermanas Kim han estado ejecutando una larga estafa para hacerse con el imperio Kang desde dentro. Yeon-soo maneja el dinero. Jessica maneja el heredero. Juntas, han malversado aproximadamente 2.000 millones de won en los últimos 4 años, escondidos en cuentas en el extranjero. Cuando hagan su movimiento en la boda, planean matar tanto a De Jong como a Minuto Jun, enmarcarlo como un ataque de una pandilla rival y dejar que Sang-ho tome el control con las hermanas como sus socias silenciosas. ¿Por qué Sang-ho aceptaría eso? Porque tienen pruebas de cada crimen que él ha cometido. Póliza de seguro. Si él las traiciona, ellas lo destruyen. En realidad es bastante elegante desde una perspectiva táctica. La mente de Ada estaba aturdida.
Y me está diciendo esto porque necesitamos a alguien desde dentro que pueda acercarse a Minuto Jun y advertirle. Alguien en quien él confíe. Nuestra inteligencia sugiere que esa es usted, señorita Okafor. Ha pasado más tiempo con él en las últimas 2 semanas que cualquier persona fuera de su familia inmediata. Él confía en usted. ¿Qué quiere que haga? Cuéntale todo. Muéstrale esto. El director Park envió un archivo a su teléfono, documentos cifrados, fotos de vigilancia, registros financieros, todo lo que acababa de contarle, respaldado con pruebas sólidas. Ayúdalo a sobrevivir a la boda y los extraeremos a ambos de forma segura. Tiene mi palabra. La palabra de un espía. Eso es reconfortante. Park de hecho rió. Justo, pero considere esto. ¿Qué tiene que perder? Si no hace nada, Minuto Jun muere en su boda y usted se convierte en un cabo suelto para que Jessica y Sang-ho la eliminen. Si nos ayuda, al menos hay una posibilidad de que ambos sobrevivan. Las matemáticas me parecen sencillas. Él colgó antes de que Ada pudiera responder. Ella miró su teléfono, el archivo cifrado que el director Park le había enviado, y sintió el peso de las elecciones imposibles presionándola. Ella había venido a Corea para escapar de la violencia y de alguna manera había caminado directamente al centro de ella. El universo, al parecer, tenía sentido del humor. Un suave golpe en su puerta la hizo saltar. Ella agarró su cuchillo y se acercó con cautela. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Minuto Yun era apenas audible a través de la puerta. Por favor, Ada, necesito hablar contigo. Ella abrió la puerta. Él se veía terrible. Ojeras bajo sus ojos, cabello despeinado, todavía vistiendo la misma ropa de antes. Él entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él, revisando el pasillo antes de hablar. Jessica planea matarme en la boda, él dijo sin preámbulos. La escuché hablar con mi tío después de que te fuiste. Están trabajando juntos. Lo han estado haciendo durante años. Lo sé. Acabo de descubrirlo. Ada tomó una decisión. Ella le mostró su teléfono, el archivo del director Park. Lee esto. Todo. Minuto Jun tomó el teléfono con manos temblorosas y se hundió en su sofá, leyendo los documentos. Ella observó su rostro mientras él procesaba cada nueva traición, las mentiras de Jessica, la conspiración de su tío, la profundidad del engaño que lo había rodeado durante años. Cuando él finalmente levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Durante años, él susurró. La amé durante 4 años. Ella conoció a mi madre antes de que ella muriera. La presenté a mis amigos, la traje a mi vida, compartí mis sueños con ella. Y todo fue una mentira. Ada se sentó a su lado, cerca pero sin tocarlo. Lo siento. La peor parte es que ni siquiera me sorprende. Alguna parte de mí siempre supo que ella no me amaba. No realmente. Simplemente no quería creerlo porque entonces tendría que admitir que he estado completamente solo todo este tiempo, rodeado de personas que solo me ven como una mercancía o un obstáculo. Él rió amargamente. Patético, ¿verdad? No es patético, es humano. Todos queremos creer que importamos para alguien. Minuto Yun se volvió para mirarla, sus ojos buscando su rostro. Importo para ti, Ada, como más que solo una asignación o un trabajo. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada de implicaciones. Ada sabía que debía mentir, debía mantener una distancia profesional, debía protegerse del dolor inevitable de preocuparse por alguien en esta situación imposible. Pero ella había pasado 3 años construyendo muros alrededor de su corazón, y Minuto Jun de alguna manera había encontrado un camino a través de ellos sin siquiera intentarlo.
Sí, ella dijo en voz baja, tú importas para mí. Él cerró los ojos, una sola lágrima deslizándose por su mejilla. No merezco tu amabilidad. Basta, deja de hablar como si fueras inútil por la familia en la que naciste. Has pasado 16 años tratando de ser mejor, de construir algo bueno que importe. Tú importas. Minuto Jun abrió los ojos y la miró con una vulnerabilidad tan cruda que Ada sintió que su corazón se rompía un poco. Luego él se inclinó hacia adelante y ella lo encontró a mitad de camino y se estaban besando con la intensidad desesperada de dos personas que sabían que quizás no sobrevivirían la semana. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Minuto Jun apoyó su frente contra la de ella. Estoy asustado, él admitió. No de morir, de finalmente tener algo real y perderlo antes de que siquiera llegue a experimentarlo por completo. Entonces asegurémonos de que ambos sobrevivamos. Ada se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo a los ojos. El director Park dijo que nos extraerá a ambos si logramos pasar la boda. Necesitamos un nuevo plan, uno que no implique que te inyectes sueros experimentales o confíes en personas que quieren matarte. ¿Qué tenías en mente? Ellos pasaron las siguientes 3 horas planificando. Ada expuso todo lo que sabía. La alianza de Jessica con Sang-ho, el dinero malversado, el asesinato planeado, la existencia de la hermana de Jessica muy viva. Minuto John contribuyó con su conocimiento de los sistemas de seguridad de la finca, la rutina de su padre, el diseño del lugar de la boda. Juntos, elaboraron un plan que era a partes iguales desesperado y brillante. La clave era la distracción. Jessica y Sang-ho esperaban que Minuto Jun llevara a cabo su plan de muerte falsa, así que los dejarían pensar que eso era lo que estaba sucediendo hasta el momento en que no lo fuera. Hay un problema, Minuto Jun dijo mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo fuera de la ventana de Ada. Mi padre, si derribamos a Sang-ho y Jessica sin lidiar con él, solo estaremos cambiando un monstruo por otro. El director Park dijo que tienen pruebas contra tu tío. Seguramente también tienen pruebas contra tu padre. Probablemente sí, pero mi padre se ha protegido bien. Cualquier prueba sería circunstancial en el mejor de los casos, no lo suficiente para garantizar una condena. Minuto Jun se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando el amanecer. Hay otra manera, pero no te va a gustar. Pruébame. Lo confrontaré, le contaré todo sobre el plan de Sang-ho y Jessica. Mi padre es muchas cosas, pero no es estúpido. Él verá la traición por lo que es y nos ayudará a detenerlos. Luego, una vez que Sang-ho sea tratado, daré mi testimonio al NES sobre los crímenes de mi padre. Él irá a prisión, pero al menos estará vivo. Traicionarías a tu propio padre. Minuto Jun se volvió para mirarla. Mi padre mató a mi madre, Ada. No directamente, pero sus elecciones, su estilo de vida, sus enemigos, son la razón por la que ella murió. He pasado 16 años tratando de honrar su memoria, siendo diferente a él. Quizás el último paso es asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Había acero en su voz, una determinación que Ada no había oído antes. Este no era el hombre triste y atrapado que había conocido hacía 2 semanas. Este era alguien que finalmente había decidido dejar de huir de sus problemas y enfrentarlos de frente. Está bien, ella dijo. Hagámoslo, pero lo hacemos inteligentemente y lo hacemos juntos. No más secretos, no más heroísmos en solitario. Trato, trato. Él cruzó la habitación y le tomó las manos. Gracias, Ada, por todo, por salvar mi vida esa primera vez y por salvarla de nuevo ahora de maneras que importan mucho más. Todavía no estamos a salvo. Guarda la gratitud para cuando ambos estemos vivos y lejos de aquí.
Él sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, la sonrisa llegó a sus ojos. ¿A dónde deberíamos ir después de que todo esto termine? Siempre quise ver la isla de Jeju correctamente. No el resort donde trabajaba, sino la isla real, las playas y los pueblos y las cuevas volcánicas. Entonces allí iremos. Te llevaré a cada lugar hermoso de la isla y fingiremos ser personas normales por un tiempo. Quizás incluso descubramos cómo ser personas normales de verdad. Me gustaría eso. Pasaron una hora más refinando su plan. Luego Minuto Hun se deslizó de regreso a sus propios aposentos antes de que el personal de la casa comenzara sus rutinas matutinas. Ada intentó dormir pero no pudo. Su mente demasiado acelerada con adrenalina y miedo, y algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. Los siguientes 5 días pasaron en un torbellino. Ada y Minuto Hun entrenaron juntos como de costumbre, manteniendo la apariencia de normalidad mientras se preparaban secretamente para la confrontación de la boda. Ada se reunió con el director Park 2 veces, coordinando la respuesta del NIS y el plan de extracción. Minuto Hun tuvo una brutal conversación con su padre en la que Ada no estuvo presente, pero después, De-Hyun la miró con algo parecido al respeto, y la seguridad alrededor de Sang-ho se intensificó repentinamente. Jessica notó el cambio, pero no pudo identificar su origen. Ella acorraló a Ada 2 veces, tratando de confirmar su cooperación, y ambas veces Ada interpretó su papel perfectamente. La guardaespaldas mercenaria que había elegido el dinero sobre la moralidad. Fue más fácil de lo que había esperado mentirle a Jessica ahora que conocía la magnitud total de su engaño. La noche anterior a la boda, Ada estaba en sus aposentos mirando el vestido que se suponía que debía usar, elegante y profesional, elegido para mezclarse con el fondo de la ceremonia. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Minuto Jun. No puedo dormir. Encuéntrame en el jardín. Ella lo encontró junto al estanque de peces koi, donde habían hablado realmente por primera vez. Él se veía increíblemente guapo a la luz de la luna e increíblemente joven. Solo un hombre que quería ser libre, que había pasado toda su vida atrapado por circunstancias fuera de su control. Mañana podría ser el último día de mi vieja vida, él dijo mientras ella se unía a él. Quería pasar parte de él contigo. Ellos se sentaron en un silencio cómodo, observando a los peces koi moverse por el agua oscura. Después de un rato, Minuto Hun habló de nuevo. Si esto sale mal mañana, si algo me sucede, necesito que sepas que estas últimas 2 semanas han sido las más felices que he tenido desde que mi madre murió. Me diste esperanza de que quizás podría tener una vida diferente. Gracias por eso. Nada va a salir mal. Hemos planeado para cada contingencia. Lo sé, pero aún así. Él le tomó la mano. Me alegra que el universo te haya enviado a salvarme, Ada Okafor. Eres exactamente el tipo de ángel que necesitaba. El día de la boda llegó con un clima perfecto, como si incluso la naturaleza se burlara de la tragedia a punto de desarrollarse. Ada se vistió cuidadosamente, revisando sus armas ocultas 3 veces. El equipo de extracción del Director Park estaba en posición, disfrazado de personal de catering. La seguridad de De-Jung tenía a Sang-ho rodeado sin que él se diera cuenta. Todo estaba listo. La ceremonia se celebraba en el gran salón del Hotel Shilla, 500 invitados presentes. Ada tomó su posición cerca del altar, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para no interrumpir la ceremonia. Ella observó a Jessica caminar por el pasillo con su vestido Vera Wang, la imagen de la perfección nupcial, y se maravilló de lo buena que era su actuación. Si Ada no supiera la verdad,
creería que Jessica era realmente feliz. Minuto Jun estaba en el altar luciendo tranquilo y sereno, pero Ada podía ver la tensión en sus hombros. Sus ojos se encontraron al otro lado de la sala, y él le dio un leve asentimiento. Era el momento. La ceremonia avanzó en sus primeras etapas. Los votos estaban a punto de ser intercambiados cuando Minuto Jun levantó la mano de repente. Lo siento, pero no puedo hacer esto. La multitud jadeó. La máscara perfecta de Jessica se deslizó por solo un segundo, revelando furia debajo. Minuto Jun, ¿qué estás haciendo? Lo sé todo, Jessica. Sobre ti y mi tío. Sobre el dinero malversado. Sobre el plan para matarnos a mí y a mi padre hoy. Se acabó. Estalló el caos. El equipo de seguridad de Sang-ho se movió hacia Minuto Jun, pero los hombres de De Jung fueron más rápidos. El director Park y sus agentes del NNACE se rebelaron, con las armas desenfundadas. Jessica intentó correr, pero Ada ya estaba en movimiento, atrapándola antes de que diera 3 pasos. Sonaron disparos. Alguien gritó. Ada sintió un dolor quemante en su hombro, pero lo ignoró, manteniendo a Jessica inmovilizada hasta que los agentes del NIAIS pudieron hacerse cargo. Ella buscó frenéticamente a Minuto Jun y lo encontró en el suelo. De Jung de pie sobre él protectoramente, con su propia arma desenfundada. Por un momento terrible, Ada pensó que habían fallado. Luego Minuto Jun se sentó, sin aliento pero vivo, y la miró con alivio y algo que parecía amor. La siguiente hora fue un borrón de arrestos y declaraciones y paramédicos. La herida en el hombro de Ada era superficial, rozada por una bala de uno de los hombres de Sang-ho. Jessica y Sang-ho fueron ambos detenidos, junto con una docena de otros conspiradores. De Jung también fue arrestado, aunque Minuto Jun había negociado términos que lo mantendrían en una instalación de seguridad mínima en lugar de una prisión de máxima seguridad. Finalmente, mientras el sol se ponía sobre Seúl, Ada y Minuto Jun se sentaron en la parte trasera de un vehículo del NIS, siendo llevados a una casa segura. Ambos estaban exhaustos, ambos heridos de varias maneras, ambos vivos. Lo hicimos, Minuto Jun dijo con asombro. Realmente sobrevivimos apenas. Aún cuenta. Él le tomó la mano con cuidado, consciente de su hombro lesionado. Entonces, ¿Isla de Jeju? Todavía no. Tienes que dar testimonio y yo tengo como 1000 formularios que llenar para la residencia permanente. Pero después de eso, ella sonrió. Sí, Isla de Jeju. Solo 2 personas normales tratando de descubrir cómo es la normalidad. Me gusta cómo suena eso. 3 meses después, Ada estaba en una playa en Jeju dando clases de natación a un grupo de niños de Seúl. Minuto Jun abría su galería de arte la semana siguiente, presentando a jóvenes artistas coreanos que nunca habían tenido la oportunidad de mostrar su trabajo. Ellos vivían en una pequeña casa con vista al océano. Y por primera vez en años, ninguno de ellos huía de nada. Minuto Jun apareció detrás de ella cuando la lección de los niños terminó, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. ¿Cómo estuvo la clase? Bien. Esa niña Jiwoo va a ser nadadora competitiva algún día. Apunta mis palabras. Te creo. Tienes un don para ver el potencial en las personas. Ada se recostó contra él, sintiéndose segura y contenta de una manera que nunca había esperado volver a sentir. Tú también. Viste potencial en ti mismo cuando todos los demás solo vieron un legado criminal. Nos salvamos el uno al otro, Ada. Eso es lo que importa. Mientras el sol se ponía sobre el agua, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Ada pensó en el día en que saltó a esa piscina infinita para salvar a un extraño que se ahogaba. Ella había pensado que estaba salvando una vida. No se había dado cuenta
de que estaba salvando la suya propia. Te amo, ella dijo. Las palabras saliendo fácilmente ahora después de meses de decirlas. Te amo también, Minuto Gun respondió. Gracias por saltar, por salvarme de todas las maneras que importan. Ellos se quedaron de pie juntos en la playa. Dos personas que se habían estado ahogando de diferentes maneras, que se habían encontrado el uno al otro y habían decidido nadar hacia la orilla juntos. No era el final que Ada había imaginado cuando llegó por primera vez a Corea. Era mejor. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más contenido afrocoreano como este, por favor dale al botón de suscribirse, deja un me gusta y comenta abajo sobre qué te gustaría ver a continuación. Tu apoyo significa todo y nos ayuda a crear más de estas poderosas historias. La segunda parte ya está en proceso porque la historia de Jessica aún no ha terminado del todo. Confía en mí, no querrás perderte lo que sucede a continuación. Hasta entonces, recuerda que a veces la persona que salvas termina salvándote a ti, ¿verdad?